Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien el audio? ¿Sí me escuchan bien? Buenas Gracias, noches. señora. Buenas noches, profesora, sí, señora. Noches, sí. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Les estoy compartiendo la presentación. Cuando terminemos de revisar la presentación, les envío el registro de asistencia, ¿sí? En la clase de hoy vamos a analizar un caso, el caso 2, para los que deseen enviarlo para calificar. Lo vamos a analizar durante la clase, ¿sí? ¿Hay alguna duda antes de iniciar? ¿Alguna pregunta, o algún comentario? No, señora. ¿Todo bien? Sí, señora. Bueno, perfecto. Cualquier duda me la escriben a través del chat o si desean participar abriendo su micrófono, vamos a levantar la mano para que yo los vaya nombrando, ¿sí? Perfecto. Bueno, les comparto la presentación. El día de hoy estudiaremos la teoría psicoanalítica. Es el tema de esta semana. Les comparto los resultados de aprendizaje. Distinguir los antecedentes de esta teoría psicoanalítica, qué es lo que
se fue dando durante esa época para que se desarrollara esta teoría, analizar las aportaciones de Freud y vamos a identificar de qué manera conceptualiza esta teoría psicoanalítica la conducta humana. Durante el desarrollo de la clase vamos a revisar sus principales postulados, sus definiciones, cómo comprende Freud o esta teoría del psicoanálisis el aparato psíquico, o sea, la mente, la estructura, el psicoanálisis como método terapéutico, compartir ejemplos de estructura psíquica en la vida diaria, esa va a ser nuestra actividad. Y como cierre vamos a reflexionar, ¿consideras que continúa aplicándose el psicoanálisis y cómo nos puede ayudar a comprender la conducta en mi vida laboral o personal? ¿Sí? Y analizaremos el caso número 2. La próxima clase revisaremos el tema de la teoría histórico-cultural. Bueno, entonces, en semanas pasadas estudiamos como, bueno, primeramente vamos a recordar, estudiamos las diferentes perspectivas filosóficas que dieron fundamento al estudio de la psicología. La primera teoría que estudiamos fue la teoría conductual, que únicamente se basaban en asociar estímulos y respuestas para que se diera el aprendizaje. Posteriormente revisamos la teoría de la Gestalt, cómo la percepción ayuda a desarrollar el proceso mental, cualquier actividad de pensamiento, de aprendizaje. Y esta semana estudiaremos la psicología, la teoría psicoanalítica. Esta teoría es ya la primera que estudia la personalidad, que estudia al ser humano desde la mente, ¿sí? Ya no estudia únicamente su conducta, sino la mente. ¿Se acuerdan cómo desde Aristóteles existía ya este concepto de dualidad en el ser humano, ¿verdad? La parte psíquica y la parte corporal. Y Freud entonces desarrolló una teoría que estudia la personalidad y trata de explicar esta estructura mental y el comportamiento humano a raíz de ello. La pregunta que guía nuestro aprendizaje es de qué modo explica el comportamiento humano el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es un método de investigación dentro de esta teoría. Es ya un conjunto de estrategias que van a ayudar a estudiar los trastornos mentales. Hasta este momento la psicología únicamente se había dedicado a estudiar la conducta humana y el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo se desarrolla el conocimiento. Y Freud ya se adentra en los problemas mentales, ya en la enfermedad mental como tal. A ver, por aquí, ¿alguien levantó la mano? ¿Hay alguna duda? No. Bueno. Entonces, vamos a recordar un poco esta época. Freud nace en el 1856 al 1939, muere, se le considera el padre del psicoanálisis, él era un médico, era neurólogo, se dedicaba a estudiar esta área de la neurología en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central. Siendo él médico, él nació en Viena, en Austria, y en esa época, pues le toca finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Sí, perfecto, Fabián, que tenía yo aquí un recadito. Entonces, en esta época, a ver, recordemos, imagínense, principios del siglo XX, en Europa, hacia los años 17, 18, comienza la Primera Guerra Mundial. Y entonces comienza a ver Freud como médico una serie de personas enfermas, ¿verdad? Pero tenían síntomas diversos, diferentes a los que él estaba acostumbrado a tratar.
Entonces, por ejemplo, comienza a tener pacientes que no tenían movilidad en una extremidad, ¿sí? Tenían parálisis en un brazo, por ejemplo, o no podían mover la mano. Y hacía estudios fisiológicos, hacía estudios médicos, y se daba cuenta que físicamente estaba bien. La persona no tenía ningún problema físico. Todo su sistema nervioso actuaba de una manera regular, era normal. Sin embargo, presentaba este problema de parálisis. Entonces, él comienza a decir, bueno, pues algo más está sucediendo aquí, ¿no? Ya la razón, la raíz del problema no es físico. Y esto lo llevó a realizar estudios de enfermedad mental. Por eso es que estudia la histeria. La histeria es precisamente esto, cuando una de las partes del cuerpo se paraliza o no se puede mover, y comienza con técnicas hipnóticas que su amigo Charlotte en París comenzó a realizar. Y entonces, por medio de este estudio, desarrolla su terapia que se conoce como el psicoanálisis, ¿sí? Él dice, bueno, pues si no hay un origen físico, vamos a investigar la parte mental. Y por eso comienza sus estudios con técnicas hipnóticas. Esta teoría se le conoce como una psicología dinámica, ¿sí? Una psicología que va evolucionando, que va cambiando, y es una corriente psicológica que se usa para la investigación. Hasta el día de hoy los psicoanalistas siguen investigando diferentes trastornos, orígenes de estos problemas mentales y el tratamiento de trastorno emocional y mental a partir de la revisión de la dinámica de los procesos inconscientes. Esto es una de las mayores aportaciones de Freud a la psicología, al estudio de la psicología. Si el origen del problema no es físico, tiene que haber algo que enferma, ¿sí?, a la persona. Y él lo que dice, postula en su psicoanálisis, es que hay un problema en este proceso inconsciente. Es lo que él ya aporta a la psicología con la existencia de un inconsciente, ¿sí?, en nuestra psique, en nuestra mente, que no nos damos cuenta de ello. Y ahí tenemos representaciones mentales que hemos vivido, ¿sí? En nuestra experiencia vamos almacenando experiencias y le vamos dando una interpretación. A esta estructura psíquica, ¿sí?, es lo que le llamó Freud, donde se encuentra el ello, el yo y el superyo, que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cuáles son los postulados de esta teoría? Vamos a irlos revisando. Primeramente, el psicoanálisis es un método terapéutico. Freud es el primero que inicia ya con una psicoterapia como tratamiento, ¿sí?, como tal. Él se da cuenta en sus estudios de hipnosis que las personas cuando están en un estado pues no consciente, ¿no?, comienzan a hablar sobre experiencias pasadas que no las tienen presentes, ¿sí? Y aún sin estar en un estado hipnótico, se da cuenta que las personas al hablar de problemas, al hablar sobre experiencias pasadas, la persona se va curando, se va sanando, ¿sí? ¿Y cómo realiza este método? Lo realiza a través de la asociación libre. ¿Se acuerdan de la perspectiva filosófica del asociacionismo? ¿Sí? Que vamos aprendiendo y vamos teniendo conocimiento a través de la asociación de ideas, a partir de asociar situaciones, asociar emociones. Y eso es lo que aplica Freud en su psicoterapia. Ese es el método terapéutico. El psicoanálisis es el método terapéutico.
Ya el psicoanálisis se convierte entonces en un conjunto de teorías de psicología y de psicopatología. Como les mencionaba hace un momento, ya es una teoría psicológica, es una escuela, ¿sí? Como tal, con sus autores y sus estudiosos que van investigando una línea de estudio dentro de la psicología y se basan precisamente en el origen de la psicopatología. ¿Qué es la psicopatología? La psicopatología es la enfermedad mental, es la depresión, es la neurosis, es el trastorno obsesivo-compulsivo, es la ansiedad, la esquizofrenia, la psicosis, ¿sí? Esa es la psicopatología, es cuando la mente enferma. Y él afirma que el origen de estas enfermedades se encuentra en un conflicto de la estructura psíquica, ¿sí? De la estructura mental. Vamos a revisar de qué manera está conformada esta estructura psíquica. Está formada primeramente por el ello. Esto es todo a nivel inconsciente, ¿eh? El yo llega a tener una cierta conciencia, y el superyo, por supuesto. Pero el ello es la estructura psíquica donde se encuentran los deseos o los impulsos que buscan satisfacción. Todos estos deseos o impulsos son los instintos, ¿sí? Que buscan salir y ser satisfechos. Por ejemplo, el instinto del hambre. Hay que buscar la manera de saciar esa necesidad natural, ¿sí? Que es el hambre. La sed, el sexo, la sobrevivencia, el instinto de sobrevivir y de destacar y de desarrollarnos potencialmente como seres humanos, ¿sí? Todos estos instintos naturales que tenemos como especie humana que buscan ser satisfechos. Por otro lado, se encuentra el superyo. El superyo ya es la estructura consciente, ¿sí? Donde se encuentra nuestra educación, nuestra enseñanza, y es la estructura moral. Es lo que aprendemos, ¿sí? Desde niños, que nos enseñan a comportarnos, a dar las gracias después de comer, ser respetuosos con una persona mayor, respetar la autoridad, seguir valores de respeto, de honradez, ¿sí? Ese es el superyo. Es la estructura psíquica que nos rige de alguna manera nuestra conducta, de una manera social, ¿sí? De interacción. Y el yo es la estructura que se encuentra en medio de estos dos. Es una estructura mediadora entre ambos, ¿sí? Que busca dar equilibrio a la persona. ¿Qué es lo que hace el yo? El yo busca que la persona pueda satisfacer sus instintos, sus impulsos, sus deseos, de una manera adecuada al superyo, ¿sí? De una manera que sea aceptable, que se sienta cómoda, que no tenga problema de salir. Y lo principal, esto lo forma la personalidad, toda esta estructura psíquica, ¿sí? Y lo más importante dentro de esta estructura psíquica es precisamente esta estructura del yo. El yo es como en un árbol el tronco, ¿sí? Es el tronco que sostiene unas raíces fuertes para que en un momento dado venga la lluvia, venga el invierno, venga la nieve, ¿no? El frío intenso, y el árbol siga en pie. Y después venga la primavera y vuelve a florecer, ¿verdad? A reverdecer y a tener frutos, etc. Vaya, esta metáfora que les hago, esta comparación es para que ustedes se den cuenta de esta estructura psíquica. El yo representa ese tronco bien formado, bien plantado en la tierra, que tiene los pies en la tierra, que tiene un sentido de realidad, que es capaz
de vivir y salir adelante lo que le toca vivir, ¿sí? De la mejor manera posible. Y eso es precisamente lo que el psicoanálisis busca, es fortalecer esta estructura del yo, que sea mediadora y que ayude a la persona a tener una vida equilibrada, ¿sí? Y para Freud, todos los problemas de psicopatología, las neurosis, las depresiones, las ansiedades, etcétera, tienen su origen en un conflicto dentro de esta estructura. ¿Sí? Así es, Leti. El yo es la base que va a mediar y va a equilibrar la personalidad de la persona. ¿Sí? Lo va a ayudar a que esos deseos, esos impulsos sean satisfechos, que esos deseos pueden ser no únicamente necesidades básicas, pero sí necesidades como salir adelante, tener éxito, ser una persona potencialmente exitosa, lo que nuestros planes y objetivos de vida, ¿sí? Que naturalmente están en nosotros. Y el yo es el que va a ayudar a que de una manera estructurada se puedan ir cumpliendo. Y para Freud, él encontró en muchos de sus pacientes, imagínense, como les contaba al principio de la clase, en una época difícil, época de guerra, época de, pues vaya, de muchos problemas sociales, económicos, pues comenzaron a ver muchas enfermedades que no se habían visto antes. O si las había, por supuesto ya las había, ¿cómo consideraban una persona que tenía alucinaciones? ¿Qué creían que le pasaba? ¿Han leído por ahí? Loco. Claro, loco, pero poseído, ¿no? Creían que eran brujas, que se dedicaban a la magia negra, ¿no? A ver, ¿qué más se oía por ahí? Endemoniados, Endemoniado. que había hechicería, así es. Y Freud les dice, pues fíjense que no son ningunos endemoniados, ni están poseídos, ni nada, están enfermos. Es una enfermedad. Así como se enferma el riñón, el hígado o cualquier otro órgano, la mente enferma. Y lo que se dedicó fue a buscar el origen de estas enfermedades. Lo que encontró, como les digo, es tratar de explicar esta parte inconsciente y cómo funciona nuestra estructura psíquica, ¿sí? La cantidad de pacientes que fue teniendo Freud en cuanto a estos problemas, porque la guerra, la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, trajo muchísimas enfermedades mentales, ¿sí? Porque pues la guerra es una situación completamente antinatural, ¿sí? Donde las personas pasan unas situaciones verdaderamente extremas y la mente enferma, ¿sí? Y a consecuencia de eso, pues Freud dijo, bueno, pues vamos a estudiar de dónde viene esto, ¿no? Y él explica que hay un conflicto en esta estructura psíquica. Y quedaron traumados, sí, hay muchos traumas de posguerra. Estaban enfermos del sistema cognitivo, claro, la mente enferma y enferma el pensamiento, por supuesto, toda la parte de cognición pues enferma también, ¿no? Entonces, se dio a la tarea de investigar de dónde venían estas enfermedades y a través de sus investigaciones se dio cuenta que los enfermos tenían un común denominador. ¿Qué es lo que sucedía? Experiencias traumáticas, experiencias dolorosas se reprimen. ¿Esto qué significa? Que la mente lo que hace, esto es inconsciente, ¿eh? La mente lo que hace es que las guarda. Hagan de cuenta que las mete a un agujero y lo tapa. Lo reprime. No le interesa recordar, no le interesa hablar de ello.
En el momento en el que él se da cuenta que a través del método terapéutico, el psicoanálisis o psicoterapia ya como tal, la persona comienza a hablar de ese material, comienza a hablar de esa experiencia que tenía escondido, que tenía dormido, ¿sí? Que se llama represión. Lo tenía ahí dormido y en el momento en el que logra hablar de ello y confrontarlo y resolver, la persona comienza a sanar. Hoy en día, pues bueno, todas las psicoterapias tienen su origen en la Gestalt, en la teoría cognitiva, en la teoría conductual, en la teoría sistémica. Hay una serie de psicoterapias, pero todas tienen un origen en el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis fue el precursor de todo estudio psicoterapéutico. Así es, las esconde como si nunca hubiesen pasado las cosas. No sé si se han encontrado con personas o con familias, sobre todo antiguamente, había algún problema en la familia y no se hablaba de eso, ¿sí? Era tema prohibido. O había un enfermo, una enfermedad en la casa, en la familia, y no se hablaba del tío enfermo, no se hablaba del tío que cometió el fraude, no se hablaba de nada, ¿sí? Todo lo que podía perjudicar a la familia era guardado, era escondido, eran temas que se evadían, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es un super yo estricto, es un super yo duro que moralmente no permite hablar de los problemas, ¿sí? Ahora lo vamos a revisar. Bueno, en todas las personas que han tenido una experiencia traumática y que los marca, claro. Y esto precisamente es lo que Freud comienza a investigar. Carmen, levantaste la mano, adelante. Sí, maestra, es que me llama mucho la atención lo que comenta, cada vez más lleva gente a... A ver, te escucho muy entrecortado. Si quieres... ¿Me escucha mejor? Ya. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ya. Me llama la atención acerca de estas enfermedades o más bien traumas psicológicos y cómo no se conocían en ese tiempo o más bien no se sabía mucho de ellas porque pues ya estaban esas enfermedades, ¿no? Y cómo Freud, él se puso a investigar y encontró el origen de estas enfermedades y comenzó con los tratamientos. Yo veo en este momento que tenemos muchas restricciones acerca de esas situaciones. No me gustaría hablar así de una en específico porque ya veo ahorita cómo estamos, pero por ejemplo, como las personas que se sienten que son otra cosa, sí, o que no sienten que son, que no sienten que no son nada o que no se identifican con algo, o sea. Sí, la diversidad de no género. Me parece, sí. Yo creo que si Freud estuviera en este momento, él tomaría este caso, pero lo malo es que ahora el gobierno es el que nos reprime, no permite que se estudie eso, dice, no, o sea, yo digo, si tuviésemos esas enfermedades psicológicas con las que se enfrentó Freud en ese momento, las tuviésemos ahorita, nuestro gobierno diría lo mismo, o sea, no me refiero nada más a México, digo, es a nivel mundial, ¿no? Claro. También dirían, no, así déjalo, o sea, si él dice que no puede caminar, es que no puede. O sea, creo que sí nos estamos retrasando o nos estamos estancando en esa situación. Claro. Sí, mira, sobre lo que comentas, Carmen, mira, hay enfermedades, hay psicopatologías que, como hemos comentado, han existido toda la vida. Nada más que antes no se sabía ni lo que era ni el origen de ellas. Y Freud, bueno, pues con sus estudios da a conocer que es la mente la que está enferma, ¿no? Y cómo es que la mente, pues bueno, va distorsionando esa realidad, porque hasta el pensamiento, la memoria se altera. O sea, un esquizofrénico o sea, tiene alucinaciones. Las alucinaciones son objetos que ven y que físicamente no existen.
Entonces, eso significa que hasta el nervio óptico, lo que está llevando de información a corteza cerebral, pues no es la adecuada. Entonces, se vuelve un problema fisiológico también, ¿sí? Gracias a Dios, Carmen, hoy en día, en cuanto a lo que es la psicopatología como tal, no hablemos ahora de problemas de género, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado mucho. Yo tengo un hijo psiquiatra y se ha avanzado mucho en cuanto a la medicina. La medicina ayuda hoy en día muchísimo a quitar estos síntomas y ayudar al paciente a través de un tratamiento psicoterapéutico a salir adelante. Y las personas sanan. Antiguamente, te estoy hablando hace 20, 30 años, no sanaban. Hoy en día sí tienen un pronóstico mucho más positivo, porque la medicina, la ciencia ha avanzado muchísimo. Antes había fármacos que hacían dependientes a los pacientes y ya no. Ahora hay fármacos que los pueden utilizar un cierto periodo de tiempo y pasado el tiempo, el cerebro comienza a generar sus mismos o propios neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son las sustancias químicas que funcionan de una neurona a otra, ¿sí? El cerebro funciona con electricidad y con química. Entonces, los neurotransmisores, que son los que se activan con el fármaco, hoy en día son una maravilla. A mí lo que me cuentan de lo que ha logrado la medicina es maravilloso. Yo cuando estudié la carrera eso no existía, ¿sí? Y nos decían los maestros, eso ya no se cura. Hoy en día sí se cura. En muchos casos se llegan a estabilizar y pueden lograr que los pacientes tengan una vida funcional. Eso significa que puedan trabajar, valerse por sí mismos. Y eso es maravilloso, ¿sí? Eso es lo que ha traído el siglo XXI. En cuanto a problema de género, sí te puedo decir que el que tenga alguien una predisposición, bueno, pues eso ya es personal, ¿no? En cuanto a pues a su vida, a su formación, etcétera. Lo que sí se cuestionan hoy en día es pues estos cambios, ¿no? De género, los transgéneros, que bueno, independientemente de eso, hay que considerar que hay un problema atrás. Esa es una consecuencia. La psicología siempre estudia cuál es la causa de esa conducta, ¿sí? Y hoy en día, pues eso es lo que estamos viviendo, pero siempre ha habido, ¿eh? Toda la vida. A ver, los leo aquí en el chat. ¿Cómo se detecta las enfermedades de un psicópata? Un psicópata es una persona que socialmente no encaja, ¿sí? La psicopatía bueno, psicopatía es una enfermedad mental como tal. Si hablas de sociopatía, es una persona que socialmente pues no encaja, como es un secuestrador, como es una persona que se dedica al narco y no le importa hacerle daño a otros, ¿sí? Esa es la sociopatía. La psicopatía es una enfermedad, sí, sí, pero la psicopatía es la enfermedad mental, que puede ser la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, las depresiones, ansiedades, etc. A ver, Deyanira, yo trabajo en un hospital y no pienso que estemos atrasados. Ahora es cuando más se habla de estos casos. Así es, se habla más normal de eso. Claro, Carmen, lo que se refiere es a la parte esto de la elección de género. Es a lo que se refería. Las alucinaciones, ¿cómo se tratan? Con fármacos. La medicina ayuda a que el paciente no tenga alucinaciones. Y va evolucionando, claro, con el tiempo podemos hablar más de esto. Ahora, hoy en día, que una persona sea diagnosticada y vaya al psiquiatra, pues está difícil, ¿no? Es difícil de aceptar, pero es, como dice Deyanira, algo más abierto hoy en día. Hay ciertos temas, como estos de género, que están más difíciles de tratar por la sociedad.
Así es, María. La conexión mente-cuerpo que hablaba Aristóteles, imagínense, en el siglo IV antes de Cristo, Freud nos vino a explicar cómo la mente enferma y hace que el cuerpo enferme también, pero el origen es mental. A ver, mi primo tiene problemas de alcoholismo y ve fantasmas. ¿Qué tipo de terapia se trataría? Es una adicción. El alcoholismo es una patología y se encuentra dentro del rango de las adicciones. Los alcohólicos se tratan, pues bueno, por Alcohólicos Anónimos y también tienen fármacos que los ayudan, Yané. Sí, ahorita te vuelvo a enviar la presentación. Se envió al inicio de la clase. Sí, la alteración de los sentidos, el alcohol puede provocar alucinaciones, sí. Fíjense que el alcohol es un problema después de consumir alcohol muchos años y por grandes cantidades, llega a ir matando de alguna manera el cerebro y los hace alucinar, sí. Llega un momento que se le llama delirium tremens dentro del alcoholismo que provoca alucinaciones. Sí, sí, el alcohol es una enfermedad fuerte y está dentro de las adicciones. Se tratan como adictos, ¿sí? Los adictos a la cocaína, adictos a alguna otra droga, ¿sí? Pero es una enfermedad también. Bueno, y el origen, pues es el alcohol, ¿verdad? Que aquí lo importante es tratar qué le llevó a la persona a beber de esa manera, ¿no? Y eso es lo que se trata. Y ya el fármaco ayuda a bajar, pues, los síntomas físicos, fisiológicos del alcohol. Bueno, ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? Fortalecer ese yo. Fortalecer el yo, que como les digo, es la estructura mediadora entre el ello y el superyo. Ayudar a la persona a que ese yo sea más independiente del superyo y tener un mayor dominio sobre el ello, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, las personas que hoy en día todavía las hay. Había mucho más en años pasados y en una educación muy tradicional. Por ejemplo, el guardar las apariencias. El qué dirán, que pertenece a esta estructura del superyo, era de un peso enorme, ¿sí? Por ejemplo, que una mujer que fuera madre soltera, bueno, era un delito, ¿no? O sea, ¿qué van a decir de la familia? Que la hija se embarazó y que tuvo un hijo. Bueno, pues el hijo lo daban en adopción o decían que el hijo era de la mamá o qué sé yo, ¿sí? Pero era un super yo muy rígido, muy drástico en la educación tradicional. ¿Qué va a decir la sociedad? Que fulanita se case con otro que no es de su clase, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cosas así que es un super yo muy rígido que por el qué dirán, pues no puedo cumplir con mis deseos. Se arreglaban, por ejemplo, matrimonios. Ni siquiera escogían a su marido o a su esposa, sino que eran arreglos entre familia. ¿Sí me explicó? Todo eso, pues va dañando, ¿sí? A ver, Fer, una fiebre fuerte hace alucinar, sí, claro. La fiebre es terrible y hay que tener mucho cuidado con la fiebre y también puede dar meningitis, ¿sí? La fiebre también puede llegar a... La meningitis es cuando no es que se infecte, sino que se altera, se inflama, hay una inflamación de las meninges, que es una capa que está alrededor de la corteza cerebral. Y eso se puede deber a una fiebre. El machismo, una forma de superyo, por supuesto. El machismo es un superyo social, o sea, en pleno, ¿sí? ¿Qué van a decir?
que mi mujer trabaja, que mi mujer sale, que qué sé yo, ¿sí? Y esto es lo que el psicoanálisis busca, favorecer el yo, digo, fortalecerlo. Pero de hecho, es el objetivo de toda psicoterapia. Los que nos dedicamos a la psicoterapia cognitiva, yo soy un psicoterapeuta cognitivo y también tengo una parte de logoterapia y de terapia humanista. Todos buscamos fortalecer el yo. ¿Qué es lo que buscamos en un paciente? Que logre confrontar sus conflictos, sus problemas, los resuelva y siga adelante, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Fortaleciendo un yo, que como les digo, un tronco de árbol que verdaderamente se afirme bien plantado en la tierra, realista y que lo ayude a vivir lo que le toque vivir, ¿sí? Ese es el objetivo de toda psicoterapia. Y bueno, como les digo, Freud y sus compañeros pues desarrollaron esta teoría y se dedicaron a la investigación. Y hoy en día, de ese primer inicio de Freud, continúa hoy en día el estudio dentro del psicoanálisis en el siglo XXI. ¿Sí? Siguen haciendo investigaciones y es un psicoanálisis mucho más ecléctico, o sea, es más abierto. Antes, hace unos años, los psicoanalistas eran muy ortodoxos, ¿no? Únicamente con su psicoterapia y no veían otros temas, otras psicoterapias. Pero hoy en día sí, un psicoanalista hoy en día tiene mucho de parte cognitiva, tiene mucho de sistémico, ven la parte familiar, etcétera. O sea, se han vuelto mucho más eclécticos, se han vuelto más inclusivos, ¿no? Dentro del estudio de la psicología. Bueno, para Freud, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? A ver, leo aquí a Ale. Buenas noches, licenciada Mari. Tengo una consulta. ¿Cómo podemos catalogar un padre que viola y mata con sus propias manos? Se ve muy cruel, pero ¿verdad que eso es lo que pasa hoy en día en Ecuador? ¡Qué barbaridad! Terrible. Pues son enfermos mentales. Son personas que tienen un problema de psicopatología serio, ¿sí? Y digo, todos los que son asesinos, violadores, secuestradores, etcétera, tienen una sociopatía fuerte. Y fíjense que hoy en día, de lo que yo he oído, también tienen un problema físico en corteza cerebral. En la parte frontal del cerebro está toda la parte emotiva, ¿sí? La parte emocional, afectiva. Y se ha estudiado que estas personas que violan, que matan, que secuestran y que no tienen un sentido ni de dolor ni de compasión al prójimo, tienen afectada físicamente esta área frontal. Esto yo no les quito su culpa, porque también hay una conciencia y también hay una libertad humana que uno decide sus actos, ¿no? Pero sí se ha visto que fisiológicamente hay un deterioro a nivel cerebral, a nivel corteza, por desarrollo, por accidente, por medicamento, por droga. Las causas son infinitas, ¿sí? Pero sí lo hay una distorsión. Hay un factor de afectación. Un golpe o fractura, sí, puede ser eso, puede ser desarrollo físico. Y sí se ha visto que varias enfermedades psicopatológicas sí son heredadas. Eso ya se descubrió. Sí se pueden heredar. Por ejemplo, la esquizofrenia sí se puede heredar. Eso no significa que tengamos una herencia de esquizofrénicos, ¿sí? Hay que comprender también esto. Es como la diabetes, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, abuelos diabéticos del lado de mi madre y mi marido los tiene del lado de su padre. Entonces, la propensión diabética en mis hijos es alta, ¿no? O sea, tienen los genes de un lado y de otro. Sin embargo, eso no significa que lo vayan a desarrollar. Ellos se cuidan, checamos sobre todo en una de mis hijas el nivel de azúcar
porque es más propensa que los otros. Y lo mismo es esto, ¿eh? Es exactamente igual. No porque tengamos esos antecedentes quiere decir que los vayamos a desarrollar nosotros, ¿sí? Los traumas psicológicos no se heredan, bien. El trauma psicológico es personal, ¿sí? Si yo viví una experiencia difícil, una experiencia de vida dura, el trauma es personal, es mío, pero eso yo no se lo heredo a mis hijos, ¿sí? Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Otra estructura de la que habló Freud, y ustedes imagínense para la época y el momento, él dijo que la libido, ¿sí?, se encuentra en el ello, en esta parte inconsciente, y es una forma de energía, ¿sí? Y él dice que este líbido tiene etapas de desarrollo que se van evolucionando desde la niñez hasta la adolescencia. Las etapas de desarrollo las llama oral, anal, fálica y genital. Estos nombres que le asigna a cada etapa se refiere al área donde el niño recibe mayor placer. ¿Sí? En el área oral cuando es alimentado, anal cuando aprende a ir al baño, la fálica y la genital cuando es puberto, ¿sí? Y bueno, pues ustedes imagínense, cuando Freud empezó a hablar de esto, pues bueno, muchísimas personas y la sociedad misma pues lo rechazó. Pero lo que es una realidad es que muchos de los problemas que la gente tiene, varias enfermedades o simplemente algún trastorno o alguna represión, se debe a un tipo de experiencia sexual, ¿sí? O de falta de gratificación. A ver, Vianney, te leo. La ansiedad de pánico. Bueno, pero esa es otra cosa. La ansiedad de pánico es una propensión a la ansiedad, a ponerte nervioso, ¿sí? Sobre algo. Y claro, eso sí se puede heredar. La depresión también se hereda, ¿sí? La ansiedad, como tú me lo estás manejando, la ansiedad es una enfermedad que sí se puede heredar. ¿Por qué? Porque hay una propensión a eso, ¿sí? Como les decía yo de la diabetes. Y sí se puede generar. Ahora, el trauma psicológico no se hereda. El trauma psicológico es, por ejemplo, una persona que vio cómo mataban a alguien, ¿sí? Esa experiencia yo no la puedo heredar, eso lo viví yo, ¿sí? La consecuencia, el que den ese tratamiento y que seamos unas personas ansiosas, pues sí, lo pasamos de uno a otro. Eso sí. ¿Sí? O sea, la ansiedad como tal, sí. Es como la depresión. Las personas que son depresivas es muy fácil o muy probable que tengan hijos depresivos. Por un lado, ya se encontró que hay factores genéticos y también por otro lado, se educa de esa manera. Hay madres depresivas, ¿sí? Y educan de esa manera a sus hijos. Son estructuras de conducta que se van heredando. Claro, así es, María. A ver, en el tema de ansiedad, ¿no es algo que se desarrolle más por la experiencia que puedo generar con el medio? Claro, es que todas las enfermedades son por eso, por nuestra experiencia en el medio, ¿sí? Fíjense, Freud lo que se dio cuenta es que el cuerpo puede enfermar, como les digo, podemos tener un problema fisiológico, ¿sí? Podemos tener un tumor cerebral y nos está ocasionando alucinaciones, por ejemplo, ¿sí? Pero también podemos enfermar mentalmente por las experiencias que tenemos en el medio, como es la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. Hay muchas enfermedades que tienen una base fisiológica, pero hay otras que no, que
y van junto con pegado, digamos, ¿sí? Hay muchas enfermedades, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? O sea, la persona verdaderamente tiene un problema químico en el cerebro. Por eso los fármacos son tan exitosos hoy en día, tan eficientes, ¿sí? Porque ayudan a quitar los síntomas. Realmente hay un síntoma que hay que quitar, físico, pero lo que hay que tratar es la mente. Por eso los mejores tratamientos que hay hoy en día es que la persona tome una psicoterapia y tenga un psiquiatra que lo esté midiendo en la parte médica, ¿sí? ¿Sí quedó claro, María? Son las dos partes, tanto fisiológicamente o física, mentalmente, como de experiencia, ¿sí? Puede iniciar por una o por otra razón. Por eso los tratamientos tienen que ser los dos, médico y psicológico. Yo a mis pacientes, muchos pacientes, trabajo con psiquiatra al mismo tiempo. Yo les doy la psicoterapia y el médico me ayuda con el fármaco, porque yo no medico. Los psicólogos no somos médicos, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro, María. Si no me dicen, ¿eh? Bueno, Carmen, ¿quieres volver a participar o dejaste tu mano levantada? Bueno. La dejé levantada, una disculpa. No, está bien. Perfecto. Bueno, cualquier duda me van diciendo, ¿eh? Porque sí es importante que nos quede bien claro todos estos postulados. Bueno, ¿qué es lo que hemos llegado en la conclusión de todos estos estudios de Freud? Que la verdad son muy interesantes, ¿eh? Porque nos abrió el camino al estudio de la mente. Lo que sí se sabe es que el exceso o la falta de gratificación lleva a un trastorno en la vida adulta, ¿sí? Por ejemplo, el exceso de gratificación, el que a un niño se le dé todo, ¿sí? Quiero el cochecito, se le compra, que no haya límites, que pueda salir cuando quiera, ¿sí? Que desde chiquito tengo hambre y le den de comer al momento, que no tenga tolerancia. O sea, ese exceso de gratificación, pues vuelve un muchacho gañancito, ¿no? O sea, que quiere buscar todo y de grande, pues no reconoce autoridades y pues todo se lo merece. Y el que tiene también falta de gratificación también tiene un trastorno. O sea, una persona que no ha tenido una gratificación pues ha tenido muchas carencias o también me refiero a carencias afectivas, ¿eh? No carencias económicas, carencias afectivas, psicológicas. Eso también daña. ¿Por qué? Daña en la autoestima. Una persona que no se sienta confiable, no se sienta protegido, no va a desarrollar una confianza con los demás cuando sea mayor, ¿sí? Entonces, esto es importante. Existe una etapa aquí en este desarrollo de la libido que se le llama latencia, que está entre la fálica y la genital, donde está latente estas demandas libidinales, ¿sí? No se ve un instinto sexual como tal. Y es la época cuando los niños únicamente quieren jugar con niños, las niñas no se les acercan y hacen su club de niñas y su club de niños. Hay dos instintos muy particulares en el ello. Uno es el eros, es el instinto de vida, es el instinto de sobrevivir, de salir adelante, de ver por uno, de desarrollar nuestro potencial personal, etc. Y el instinto del tánatos, que es un instinto de muerte, que para Freud va a impulsar a la desorganización. Por ejemplo, ¿qué instinto de muerte puede haber en el tánatos? Pues, por ejemplo, lo que comparten ustedes del alcoholismo. El alcohol, pues, o cualquier adicción, es un instinto, ¿sí? Que nos lleva a desorganizarnos de alguna manera. ¿Pero por qué lo buscamos? Porque buscamos satisfacer o mitigar un dolor, ¿sí?
las personas que beben en exceso, las personas que se drogan, etcétera, buscan quitar un dolor que molesta, que duele, que no pueden resolver, ¿sí? Y está ahí donde se encuentran y estos instintos están en el ello. Bueno, ¿cómo es el tratamiento del psicoanálisis? El paciente habla al analista de todo lo que se le ocurre y realiza asociaciones libres. Del contenido de lo que está hablando se encuentra en el inconsciente. Y el psicoanalista lo que debe hacer es interpretar ese contenido psíquico que el paciente ha olvidado, ha reprimido, lo ha dejado ahí guardado y que se puede presentar como un síntoma, ¿sí? ¿Qué síntoma podría tener? Pues miren, muchas alergias pueden ser psicosomáticas, por ejemplo, una úlcera. Si nosotros estamos ante un estrés muy fuerte durante mucho tiempo, pues bueno, empezamos a generar mucho jugo gástrico y podemos llegar a tener una gastritis muy fuerte. Podemos tener insomnio. El insomnio es otro síntoma. El no poder dormir. Sí, ahorita se las envío en un momento. Y el analista, eso es lo que busca. Déjenme, bueno, esto es la pregunta de participación. Ahorita para los que tienen clase les voy a enviar el link de asistencia. Ahorita los regreso acá. Nada más déjenme copiarlo y enviarlo porque ya se nos hizo tarde aquí. Ya les hablé mucho. A ver. Les comparto el link de asistencia, chicos, para que se vayan registrando. Este es el formulario de semana 4. Bueno, nada más déjenme regresar a la pregunta de participación. No es necesario, Marta. Si ya asististe a la clase, ya tienes tu calificación. Yo mañana les asigno su calificación por participar. A ver, nada más les comparto. Entonces, la pregunta de participación. Explica en tus propias palabras los principios y campo de estudio de la teoría psicoanalítica. Fundamenta tu respuesta compartiendo las referencias bibliográficas. ¿Sí? Esto está en su presentación, que les he enviado. Para esta semana estamos trabajando ya para actividades en la segunda etapa del foro. Se entrega una tarea 4 y ya está disponible el examen semanal 4. Les voy a compartir rápidamente el caso. Bueno, nos quedamos en lo que es el tratamiento. Ese es el psicoanálisis, ¿sí? Y les quería comentar, los que son psicoanalistas son personas que estudian primero la licenciatura en psicología y luego estudian 4 años más de especialidad en psicoanálisis, ¿sí? Es una formación muy larga para, pues como se dedican a toda la parte patológica, pues sí necesitan una formación muy especial. Les voy a compartir el caso para revisarlo rápidamente y para los que quieran enviarlo. ¿Hay alguna pregunta del tema de la teoría psicoanalítica? Es interesante, ¿verdad? A mí siempre me gustó. A ver, se los comparto aquí. A ver, ¿alguien que me ayude a leer rápidamente el caso? Yo, maestra. Adelante. María. El link ya se los mandé, Randall. Te lo acabo de enviar. Aquí está el formulario. Acabo de enviar, se los vuelvo a enviar el formulario de asistencia. Aquí está, ¿eh? A ver, adelante. Sí, gracias. Te escucho. María acude a consulta ya que últimamente refiere estar preocupada por los problemas que tiene con su esposo e hijo. Su esposo últimamente bebe más alcohol de lo habitual
Casi no está en la casa, sale frecuentemente con sus compañeros de la oficina y ya nunca tiene tiempo para ella y su hijo. Además de que últimamente también le cuesta establecer comunicación con su hijo adolescente. Casi no tiene amigas y solo en ocasiones habla con su hermana que radica en otra ciudad. María no trabaja y todo el día está en casa haciendo las labores del hogar. ¿Ha pensado en retomar sus estudios de licenciatura o aprender algún oficio o hobby que le ayude a aprender algo nuevo y a hacer nuevas amigas? Pero solo lo piensa, porque al final le da mucho miedo lo que piense su esposo e hijo. Incluso lo que puedan pensar otras personas si la ven estudiar, siendo que ya no es una jovencita. Ella desea mejorar la relación con su esposo e hijo, pero no sabe cómo hacerlo. Además de no saber en qué momento las cosas se salieron de control. Menciona que se siente ignorada y poco escuchada. Últimamente refiere que se siente como asfixiada, ya que no habla con nadie de lo que siente y siente como que va a explotar si su vida continúa de esta manera. Una vez que has leído el caso de María, responde. ¿Qué técnica de psicoanálisis llevarías a cabo con ella para mitigar la sensación de que va a explotar? Y por medio de qué estrategia psicoanalítica le ayudarías a entender la causa de la falta de comunicación con su marido e hijo? Muy bien. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, ¿qué piensan del caso? Tiene muchas cosas que analizar aquí, ¿eh? Yo les sugiero que cuando tengan un caso, vayan tomando nota de las cosas importantes, ¿no? Primero, hay una preocupación por problemas en casa, ¿no? El marido está empezando a beber más de lo habitual, tiene problemas con su hijo es adolescente, o sea, hay varias expectativas aquí a resolver, ¿no? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué sugerirían desde esta teoría psicoanalítica? También, Rosy, se debe analizar el marido. Fíjense, esa es una buena estrategia también. Cuando una persona está en terapia, también es bueno, cuando vemos problemas de familia, tener una terapia familiar. Porque sí, los problemas no es nada más de uno en una relación, son dos, ¿no? Son 50-50. Muy bien, pero fíjense, esta sensación de que va a explotar. Ella, ¿qué desea? Desea salir adelante, volver a estudiar, pero le da miedo por el qué dirán, qué van a decir en su casa, ¿no? La van a criticar. Entonces, a ver, ¿cómo podemos ayudarla para que ya no se sienta asfixiada? ¿Qué le recomendarían ustedes? Una terapia, por supuesto, y dentro del psicoanálisis, ¿qué se haría? A ver, recordemos un poquito lo que acabamos de estudiar. Sí, precisamente, Ever, fortalecer su yo a la señora, ¿cómo lo haríamos? De nada, Randall, buenas noches. Trabajando su autoestima primero, ¿qué más? Si es una persona que necesita confiar en sí misma, Fabiola, muy bien. ¿Qué más hacemos para fortalecer ese yo? Ese yo que le ayude a mediar entre su familia, los problemas y sus deseos de salir adelante. ¿Cómo podemos fortalecer un yo? Utilizando la técnica de catarsis que usa el psicoanálisis. Muy bien. Porque por medio de esa técnica, María puede hablar de sus emociones. Muy bien. Hablar de sus emociones, sus necesidades, ¿qué más? También tener en cuenta la problemática que presenta, o sea, ella dice que no se siente escuchada,
que no se siente, no me acuerdo qué más decía, ella dice, bueno, que no se siente escuchada. ¿Dónde está esa parte? Se me perdió. Como que no se siente valorada y algo más decía. Sí, sí. Pero, Ahí hay una falta de confianza en sí misma. ajá, sí, como que ahí está proyectando afuera lo que hay adentro, esa falta de interés por su persona, esa falta de escucharse a sí misma porque quiere hacer cosas y no las hace, poniéndose estas barreras de qué pensarán los demás, pero en realidad todo pasa en su interior. Muy bien. Ahí hay proyección, entonces habría que trabajar en ella este tema de que ella pueda darse cuenta de estas barreras que son impuestas por ella misma. Muy bien. Sí, Valeria, perfecto. Muchas gracias. Hay un problema de autoconfianza, de autoestima, poco valor personal. Muy bien. Bueno, pues de eso se trata, de que manden ustedes su análisis. A ver, ya aquí voy leyendo el chat, trabajar su autoestima, fortalecer su yo, mejorar su comunicación familiar. Eso ya es como un resultado, pero como decía Valeria, primero trabajar lo suyo, lo que trae adentro, lo que está reprimido, que le está impidiendo esa comunicación familiar. Demostrar su yo interior para que tenga dominio propio, tener mayor autonomía. ¿Ya mandaste tu caso, Valeria? Bueno, está bien, te lo voy a, a calificar. Nada más les recuerdo aquí. Nosotros aquí, como les digo, aquí. Para resolver los casos, lo primero es asistir a la Open Class de la semana y participar en la clase, ¿sí? Y después ya lo envían. Por ahora no pasa nada, yo te lo califico, no hay ningún problema, ya te adelantaste al tema, está bien, estamos en la semana 4, nada más que para otros casos o otras materias, recuerden que es importante su participación en clase, ¿sí? Ay, Deyanira, pues por ahí hay algo que no te está gustando. No te está gustando y prefieres evadir. Esa es evasión. Bueno, sí. Reflexiona un ratito sobre eso. Bueno, les envío si hay algo que no te gusta, que no quieres tratar y por eso te lo evades. Les envío el apartado donde hay que mandar su resolución de caso a la modalidad de trabajo final semana 4. Lo encuentran en su calificador. Entran a calificaciones y sale, ¿sí? Todas las calificaciones que ustedes llevan de actividades, de puntos extra, exámenes o tareas que envíen. Y hasta abajo viene la modalidad de trabajo final. Buscan, por favor, semana 4 y ahí me envían el caso resuelto para calificar. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta antes de despedirnos. ¿Todo bien? Hizo una pregunta. En este caso, usted que dice para calificar es según la modalidad que hemos escogido, ¿no es cierto? No, puede ser en cualquier modalidad. Ah, ya, no hay problema. Puedo enviar ese trabajo como algo adicional. Así es. Sí. Ah, ok, perfecto. Es una actividad de formación profesional y es adicional a tu modalidad de evaluación. ¿Sí? Oh, ya, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿De qué? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Pues que descansen. Yo mañana reviso sus registros de asistencia y les asigno calificación. Muchas gracias, que descansen. Profesora, le hago una pregunta. Resulta que leí mal, pensé que era a las 21 la clase y era a las 20. Si asisto a otra clase y le paso la asistencia con el profesor que asistí.
Sí, perfecto. Ok, Ustedes pueden asistir a la clase que deseen, ¿sí? Y entonces, no, está bien. Si tú por ejemplo, en este caso, que resolviste el tema y estuviste con otro maestro, me mandas un mensajito, maestra Lourdes, estuve en la clase con el profesor Saúl, resolvimos el caso, se lo envío. Perfecto. Y tienen su asistencia, hacen su registro con el profesor. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, su participación y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, profesora. Buenas noches, maestra. Bye, maestra.